Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos estéis viendo. Y concretamente buenas tardes para quienes estén ahora en las arenas del desierto sobre las cuales vamos a hablar. En este vídeo vamos a comentaros la política que está desarrollando China con respecto a Arabia Saudita. Como sabéis, China, desde el comienzo de este siglo, fundamentalmente, cuando la economía ya tenía un cierto ritmo, un cierto nivel, y luego se ha ido incrementando, ha empezado a cobrar mucho protagonismo en política exterior y a establecer relaciones económicas, políticas, administrativas, turísticas, culturales, prácticamente por todo el mundo. Bueno, pues en este vídeo nos vamos a concentrar en esas relaciones, en esa expansión de lazos de todo tipo en las arenas del desierto de Arabia Saudita, sin desmerecer, lógicamente, a los otros países de la zona, no se trata de eso, pero es evidente que lo más importante es, lógicamente, Arabia Saudita, porque es el país más grande, por muchas otras razones, porque está ahí justamente en medio y es fundamental. Pero cuando hablamos de Arabia Saudita, de las relaciones entre China y Arabia Saudita, hablamos también de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, de Qatar, de Omán y ya veremos en el futuro de Yemen. Bien, ¿por qué hay relaciones cada vez más fuertes entre Arabia Saudita y China? ¿Qué sentido tienen y hacia dónde van a parar? Bueno, primero hay que tener muy claro que Arabia Saudita es el principal proveedor de petróleo de China. En 2020, que es el último año antes de lo cual hay datos y es que es más o menos razonable, no, perdón, en 2019, y después ha continuado igual, Arabia Saudita le vendió unos 15.000 millones de dólares de petróleo en petróleo a China y las cifras siguen igual o siguen incrementándose, aunque lógicamente las consecuencias de la COVID, con las restricciones en China, la imposibilidad de la población para moverse, la reducción de la producción, por un lado, y los efectos de la invasión rusa de Ucrania, por otro, han modificado estas cifras. Pero esa es la tendencia. Y además, la tendencia es creciente. En toda esa zona, Arabia Saudita es el país que más produce por encima de lo que necesita consumir, con mucha diferencia, mientras que China necesita consumir mucho petróleo y mucho más del que él tiene. Por tanto, esto es una relación que va a ser de medio y largo plazo y va a ser muy constante en el tiempo. Esto se plasmó en diciembre. En diciembre, cuando Xi Jinping estuvo en Arabia Saudita y se reunió en una foto que ya os hemos enseñado más de una vez con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con todos. Fue invitado a una reunión formal del Consejo, lo cual también es muy significativo, no es una cosa bastante habitual. Aparte de reunirse, fue invitado a una reunión para establecer o para profundizar los lazos económicos entre todos los países, y sobre todo Arabia Saudita y China. Como consecuencia de esa reunión se firmaron muchos acuerdos cuyo detalle, pues lógicamente no se ha hecho mucha propaganda, pero fundamentalmente es de suministro energético, petróleo, pero también gas. Hay que tener en cuenta que Qatar es uno de los grandes productores de gas del mundo y al que le sobra mucho gas. De hecho, Europa puede tener problemas con el gas en el futuro porque tienen muchos contratos de largo plazo con China, no pueden desviar ese gas hacia aquí, hacia Europa, tienen que llevarlo allá porque los contratos están firmados y en conjunto todos los países tienen una estructura económica que es bastante complementaria con la de China, aunque lo que os voy a enseñar yo aquí en este caso es solamente la balanza comercial o los intercambios comerciales entre China y Arabia Saudita serviría para buena parte de los países. ¿Qué es lo que vende sobre todo Arabia Saudita y otros países a China? Petróleo. Y productos químicos sacados ¿de dónde? De las refinerías. Y plásticos sacados ¿de dónde? De las refinerías de petróleo. Y a cambio, ¿qué compra? Pues de todo. Máquinas, textiles, metales, productos de transporte, plástico, etcétera, etcétera. Esto hace que las dos economías, y en general las economías de los países del Golfo y la de China, sean complementarias. Y dos economías complementarias tienen mucho que ganar con la mejora de los intercambios comerciales a todos los niveles. Además, uno de los acuerdos que se firmó ahí, que es muy significativo en el contexto de otra pelea que tenemos en marcha, es que Arabia Saudita va a desarrollar la red 5G apoyándose en Huawei. Como sabéis, hay mucha polémica en Europa y en Estados Unidos acerca de si conviene o no que una empresa china relacionada, digan lo que digan,
con el gobierno chino puede o no desarrollar esa red de 5G que pondrá en sus manos el control de muchísimos datos y mucha información. En el caso de Arabia Saudita no hay cuestión, no hay duda ninguna. Va a ser Huawei. De hecho, Huawei ha instalado en Arabia Saudita centros de innovación tecnológica, centros para computación en la nube, servidores, todo aquello que necesita para apoyarse físicamente en su trabajo, lo va a situar aquí, en Arabia Saudita, que tiene terreno más que suficiente, que está deseosa de acoger alta tecnología para los técnicos formados en las universidades de Arabia Saudita. Y eso es un elemento bastante claro. Entonces, desde este punto de vista, eso empezó en las reuniones de diciembre, el Consejo de Cooperación del Golfo, y luego se ha seguido extendiendo en posteriores reuniones y posteriores relaciones entre un país y el otro. Claro, hay que tener en cuenta que China, desde 2013, cuando desarrolla la Ruta de la Seda, la Franja y la Ruta, iniciativa de la Franja y la Ruta, esa ruta, a lo que son los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se limitan a ser puntos de paso fundamentalmente para el comercio de China hacia Europa, sobre todo por el Canal de Suez, y para el comercio del petróleo que va desde todos los países del Golfo, ya hablaremos en su momento de Irán, hacia China y al revés. Ahora, esto lo que hace es que cambia la situación. China invierte físicamente en Arabia Saudita. Arabia Saudita no necesita inversión en infraestructuras, o no mucha. El país es muy grande, pero está poco poblado y las infraestructuras ellos tienen dinero para pagarlas, no necesitan infraestructuras. Pero si les convienen productos y sectores de alta tecnología que no tienen y complementar las dos economías entre la una y la otra. Esto es una pata de la relación entre Arabia Saudita y, por extensión, ya digo, todo el Consejo de Cooperación del Golfo y China. La otra, ¿cuál es? Pues una pata política que, como sabéis, ha llevado a que en marzo el mediador chino haya conseguido que Irán y Arabia Saudita han restablecido relaciones diplomáticas y es probable que en una fecha sin determinar todavía el presidente iraní, Raisi, visite al rey de Arabia Saudita, a King Salman, y suponemos que también a Bin Salman, lógicamente. Y está mejorando la situación en la zona. Hay además un enviado chino que está trabajando con todas las partes que hay en Yemen, en el conflicto del Yemen, para intentar llegar a una especie de acuerdo, entendimiento, conciliación, quizá un acuerdo de paz, quizá no tanto, pero sí una conciliación que permita que los suministros humanitarios se mantengan, que ha conseguido que haya muchos intercambios de prisioneros y a lo mejor consigue algo más. Es decir, China está actuando muy activamente en la geopolítica de la zona. ¿En qué dirección? Pues en la dirección que a ellos les interesa. Esto es una zona de paso de su comercio, una zona en la cual obtienen buena parte de sus productos energéticos y están muy interesados que la zona sea pacífica, que no haya conflictos, que no haya enfrentamientos más allá de los inevitables. De hecho, ya os contamos en otro momento que, como consecuencia de la visita de Xi Jinping al Consejo de Cooperación del Golfo, una delegación del gobierno iraní entera con Raisi se fue a Pekín a hablar con los chinos para equilibrar un poco la balanza en la medida en que sea posible. Por tanto, China está ampliando sus iniciativas económicas en Arabia Saudita, está ampliando sus iniciativas políticas, fundamentalmente de mediador. Lo último que se ha sabido hace poco es que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha viajado a Pekín a pedir a Pekín apoyo para la causa palestina, que parece que queda muy lejos de los intereses de los chinos, pero que para los musulmanes de la zona es muy relevante. Ya veremos qué es lo que puede hacer China en este caso, pero está metida en ese proceso. Por tanto, esto se puede entender como una expansión, como una extensión tanto económica como geopolítica de Arabia por las arenas del desierto arábico y de todas las zonas colindantes. ¿Esto qué sentido tiene? Pues para los chinos ya os lo he explicado. ¿Qué sentido tiene para Arabia Saudita fundamentalmente? Eso está relacionado con lo que ellos llaman la visión 2030. El plan de futuro de Arabia Saudita, diseñado se supone por Bin Salman y sus ayudantes técnicos, etcétera, etcétera, es esa visión 2030 cuyo objetivo fundamental es el siguiente. ¿Cómo conseguimos que nuestro país siga siendo viable económicamente, pueda producir, vender, comprar cosas una vez que el petróleo o se vaya agotando o cada vez sea menos demandado porque es sustituido por otro tipo de energías? Ese es el reto al que se afronta Arabia Saudita, pero
Se enfrenta también Kuwait, se enfrenta también Qatar, los Emiratos, casi todos los países que dependen fundamentalmente de las exportaciones energéticas se enfrentan a ese reto. La respuesta de Arabia Saudita es ese proyecto o esa visión 2030 que tiene como objetivo fundamental diversificar la economía de Arabia Saudita. ¿En qué sentido? Por un lado, en el sentido de dedicarse a sectores de alta tecnología. Una cosa que está haciendo Arabia Saudita ahora, aunque no estrictamente en relación con China, es atraer talento, investigadores aplicados de las principales áreas de la ciencia aplicada europeos y norteamericanos para trabajar allí, en Arabia Saudita. En cosas como, por ejemplo, ¿qué? Pues cultivos prácticamente sin agua y sin tierra, desarrollo de sectores con una menor cantidad de materias primas porque la tecnología los puede sustituir, de manera que ellos puedan crear un sector de media y alta tecnología que tenga un mercado en el futuro cuando el petróleo no sea tan importante. ¿Qué más entra en esta visión 2030? Pues entra una cosa un poco especial, pero que la tenemos que presentar, que es la creación de una ciudad o un distrito nuevo, totalmente diferente, tecnológico, en el noroeste de Arabia, en esta zona que se llama Neom. Aquí no es que sea la idea, se está haciendo ya. Se trata de construir una gran ciudad, ahora os ponemos aquí la situación de las obras, la ciudad de Neom, una ciudad futurista, preparada fundamentalmente para que todo se base en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y que además tiene la ventaja de estar situada en la zona, digamos, menos calurosa y menos árida de Arabia Saudita. Si os dais cuenta, esto está al lado del Golfo de Aqaba, del Mar Rojo, que son zonas donde hay bastante actividad económica en Egipto, en Israel, donde hay bastante actividad turística también. Entonces, quieren ubicar aquí esta ciudad futurista y están metiendo mucho dinero para desarrollarla como un centro competitivo con respecto a otros que hay en toda esa zona. ¿Qué quieren hacer aquí? Pues eso, quieren atraer talento, quieren atraer tanto trabajadores como habitantes de todas las zonas para crear una especie de hub, una zona económica especial que pueda producir bienes y servicios distintos de los que produce Arabia Saudita hasta ahora. Y evidentemente, ¿aquí qué necesitan? Aquí sí necesitan empresas de infraestructura de todo tipo. ¿Quién puede ir allí? Pues evidentemente el dinero lo va a poner Arabia Saudita, pero las empresas chinas están súper acostumbradas a obras de infraestructura por todo el mundo. Por lo tanto, es un objetivo muy claro. No serán las únicas. Arabia Saudita está dispuesto a contratar a empresas de construcción de todo tipo, de mantenimiento, de equipos, etcétera, etcétera, de cualquier parte del mundo. Pero los chinos también tienen un espacio allí. Y la otra pata de esta visión 2030 de Arabia Saudita, aunque parezca raro, es el turismo. Ellos piensan, se han dado cuenta que esto está funcionando en cierto modo en Emiratos Árabes Unidos y en menor medida en Qatar, y Arabia Saudita piensa que puede desarrollar una industria turística relativamente competitiva. Si volvemos a nuestro mapa de Neom, pues evidentemente aquí todas las actividades recreativas y vacacionales en torno al mar son bastante más fáciles de vender a turistas de distintos países. Además, Arabia Saudita tiene unas cuantas zonas que tienen mucho interés desde el punto de vista histórico y, exactamente igual que pasa en Emiratos o en Qatar, puede crear centros de negocio y zonas de compras. Ya sabéis que hay algunos de los Emiratos en los cuales fundamentalmente lo que son grandes centros comerciales de donde acuden personas turistas de todo el mundo a comprar y a hacer viajes y a dar una vuelta. ¿En qué entran aquí los chinos? Pues resulta que según los análisis estadísticos, los chinos, medido en número de personas, son los que más viajan por todo el mundo. Se calcula que más o menos 150 millones de turistas chinos se desplazan a lo largo del año a unos sitios u otros. Evidentemente, algunos son ricos, otros no tanto. Eso es muchísima gente. Entonces, el gobierno saudita se está planteando su objetivo sería atraer en torno a 4 millones de turistas chinos para 2030. ¿Qué puede ofrecerles? Pues evidentemente las playas, el Mar Rojo, los resorts, las compras. A los chinos las compras, sobre todo las compras de bastante calidad y de lujo, les gustan mucho a los que tienen poder adquisitivo, y atraerlos aquí, que además no está tan lejos. Evidentemente no es lo mismo venirse aquí para un chino que venir a Lisboa. Hay muchísima más distancia.
Para eso, ¿qué va a hacer también Arabia Saudita? Desarrollar mucho más la cantidad de aeropuertos que tienen, las líneas aéreas y las conexiones, lo cual a su vez tira de la economía, tanto en sentido tecnológico, porque se trata de que tengan las mejores conexiones, los mejores aviones posibles, como en sentido de construcción de aeropuertos, de comunicación, de calles, de carreteras, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de la visión 2030 de Arabia Saudita y a los chinos les cuadra, les va bien. Y finalmente, ¿por qué le interesa tanto a China a Arabia Saudita? Pues porque Arabia Saudita es un país importante. Aparte de ser el principal exportador, no productor, exportador de petróleo del mundo, está en una zona central de Oriente Medio, es el lugar de quien acoge los santos lugares musulmanes, que eso es bastante importante, y tiene una posición tan central que, no digo que domine, no se trata de plantearse las cosas en términos de dominación, pero sí que si tú quieres tener una especie de plataforma del tipo que sea, logística, económica, etcétera, etcétera, en Oriente Medio, el mejor lugar es Arabia Saudita. Además, Arabia Saudita es un país que precisamente por su riqueza tiene un cierto nivel de influencia sobre sus vecinos, incluyendo Egipto, que en su momento era el centro del mundo árabe. Ahora mismo ya no está claro que el centro del mundo árabe en esta zona sea Egipto o sea más bien Arabia Saudita, por razones puramente económicas. Pero lo mismo reza para Jordania, para Irak, para Sudán. Arabia Saudita es el centro de todo eso. Y Arabia Saudita, dado que tiene intereses comunes con China, que comparte cosas, que no tiene enfrentamientos de ningún tipo, puede ser un aliado relativamente fiable para los chinos, para lo que ellos quieren. Y para Arabia Saudita, el hecho de tener el apoyo, de alguna manera, de los chinos es bastante importante. En esta coyuntura en que, como sabéis, Estados Unidos se está retirando, en cierto modo, de Oriente Medio, una garantía para Arabia Saudita, sobre todo con respecto a Irán, en su caso siempre tiene que ser China. Y por eso digo que es significativo que una delegación iraní se fuera a Pekín prácticamente un mes después de que Xi Jinping estuviese en el Consejo de Cooperación del Golfo. Porque esta relación, no la podemos llamar alianza geopolítica, pero esta relación sostenida en el tiempo y bastante estable entre Arabia Saudita y China, a quien deja un poco descolocado fuera de juego, es a Irán. Porque claro, si China tiene una relación fuerte, estable con Arabia Saudita, no va a permitir o va a intentar por todos los medios que no haya ningún tipo de enfrentamiento. El enfrentamiento aquí está claro, sería con Irán. O sea que Irán tiene que andarse con cuidado. Irán tendrá que plantearse cuál es su posición. Irán quiere ser una potencia regional muy importante en la zona, lo es por población, lo es por tamaño económico, pero si hay una cierta alianza entre China y Arabia Saudita, es posible que pierda esa posición a favor de Arabia Saudita, a pesar de que Arabia Saudita está mucho menos poblada y en ese sentido tiene menos posibilidades de desarrollo económico, más allá del petróleo. Pero eso puede perderlo. Irán tendrá que pensárselo, que la potencia regional sea Arabia Saudita y no Irán es significativo. Y finalmente, en términos de los que siempre os hablamos, del mundo multipolar, Arabia Saudita no pretende ser para nada un polo mundial, no puede serlo, pero sí tener una presencia regional considerable, apoyándose en quién. Tampoco se va a inclinar constantemente o apoyar constantemente en una sola potencia, no le interesa para nada, pero sí mantenerse en el pie de la balanza entre unos y otros. Entre Estados Unidos, con el cual sigue manteniendo mucha relación y al cual le compra todavía casi todas las armas, hay que tener en cuenta, con China. Por razones económicas, lo del turismo sería una especie de elemento añadido, de valor añadido a ese nivel, y con Rusia en menor medida porque tiene menos peso. Pero en ese sentido Arabia Saudita cobra más relevancia dentro de Oriente Medio y dentro de la Liga Árabe. Y China se asegura hasta cierto punto un aliado que es fiable porque comparte intereses, fundamentalmente. No hay nada que les enfrente, no hay nada que les separe relevante, me refiero, y comparten intereses. Por tanto, quizá a China sí que le convenga perderse en las arenas del desierto de Arabia y hacerse ahí una tienda lo más grande posible para aprovechar sus ventajas. Y hasta aquí os hemos explicado la relación que hay entre Arabia Saudita y China y lo que pensamos que va a pasar en el futuro.
Y si os ha gustado, sea por la noche, por la mañana, por la tarde, donde sea, aunque estéis en la arena del desierto, pues suscribiros al canal, activar las notificaciones y dar los likes correspondientes. Gracias y os dejamos por ahora. Hasta luego.